Ahora sí, vamos a iniciar. Si ya tienes tu Biblia y tu cuaderno a la mano, vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Padre, esta mañana queremos darte gracias. Gracias porque nos sostienes, porque en ti tenemos todo, en ti estamos completos. Señor, dice tu palabra que de tu plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Señor, es algo que hemos podido experimentar. Señor, pero si hay aquí hermanos que no lo han podido experimentar, permíteles vivirlo, permíteles experimentar, Señor, la grandeza de tu gracia, Padre, la hermosura de tu misericordia. Permíteles experimentar tu favor, permíteles experimentar crecimiento en su fe cuando obedecen, Señor, que ellos sepan el gran plan y el gran propósito que tienes para esta tu iglesia, Señor, que nos quieres llevar en unidad, Padre, en un mismo cuerpo, Señor, como una misma cosa, Señor, a un destino final. Y eso es parecernos cada vez más a ti, Señor, y ser luz en esta generación perversa. Danos hoy, Padre, entendimiento. Danos hoy la capacidad de no solo oír, Señor, sino de oír para obedecer. Danos la capacidad, Señor, de poder entender tu palabra de manera que nos transforme, nos rete, Señor, nos haga libres de cualquier argumento, de cualquier atadura, de cualquier pecado, Señor, que seguimos arrastrando. Solo tu palabra, Señor, es la única capaz de poder hacer eso. Confiamos en ti, confiamos en el Espíritu de verdad, tu Espíritu que mora en nosotros y que nos está guiando, Señor. Por eso oramos esta mañana y te damos las gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos esto. Amén y amén. Bien, pues recapitulando, hermanos, vamos a nuestras Biblias, por favor. Estuvimos hablando hace 15 días acerca de el llamado que Dios hace a todos sus hijos, ¿verdad? ¿Cuál es ese llamado? El llamado a ser procesados. Tú necesitas y yo necesito ser procesado. Necesitamos vivir esos procesos. Necesitamos entender cuál es el producto final y cómo Dios quiere procesarnos. Y Dios nos llama a eso. Quiero hacer una aclaración respecto a algo que yo decía respecto a la concupiscencia. Tratamos de definirla hace 15 días y decíamos que la concupiscencia para los no creyentes, para aquellos que están muertos en pecado, es el impulso natural que tienen de satisfacer su carne. Y quiero aclarar esta duda porque mi hija Raquel me decía, oye papá, sí fuiste tú, ¿verdad Raquel? ¿O fue Andrea? Que me decían, oye papá, pero para los creyentes, ¿qué? ¿Todavía hay concupiscencia en los creyentes? La respuesta es sí, sí la hay, pero es distinta, aplica de manera distinta. Y ese es el proceso que Dios nos quiere meter, que esas concupiscencias que siguen en nosotros vayan perdiendo su fuerza. Entonces, si pudiéramos terminar de definir la palabra concupiscencia, podemos encontrar que son dos cosas. Para el no creyente, el que no es redimido todavía, no ha nacido de nuevo y está muerto en pecado, sí es el impulso natural que tiene todavía de satisfacer su carne. Ahora, para el creyente, el que ha resucitado a una nueva vida, el que es hijo de Dios, escucha, sigue siendo un impulso, pero escucha esto, es un impulso antinatural. ¿Por qué? Porque ya nuestra naturaleza cambió. Nuestra naturaleza ya no es pecaminosa. Fuimos renacidos de una nueva simiente, la simiente del Espíritu Santo, la simiente del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si fuimos trasladados del reino de tinieblas a luz, la concupiscencia sigue actuando sobre el creyente, pero ahora de una forma antinatural. ¿Sí queda claro esto? O sea que ya no debería ser lo natural o lo normal en el creyente ese impulso pecador, pero sigue siendo un impulso. Pablo lo describe muy fácilmente cuando él dice, Señor, quita este aguijón de mi carne porque yo sigo haciendo cosas que no quiero hacer, sigo pecando. Y Pablo explica en ese pasaje perfectamente bien dónde está habitando esa concupiscencia. Está habitando en este cuerpo de pecado que estaba habituado a pecar. La concupiscencia habita en tu cascarón, en tu cuerpo carnal.
¿ok? Pero ya no te domina. Por eso hace 15 días decíamos, no reine pues el pecado, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias. La concupiscencia sigue operando solo en nuestro cuerpo exterior, pero el hombre interior tiene un impulso natural de amar, obedecer y de seguir al Señor en todos sus afectos, con todo su corazón, su mente y su voluntad. Y ese es el proceso, que seamos capaces de destruir esas concupiscencias, obviamente con la gracia y el poder de Dios. Por eso le llamé que para el creyente es un impulso antinatural, ya no va de acuerdo con nuestra naturaleza renovada. ¿Quedó claro esto, hermanos? Dudas, por favor, invítenme unos apios con crema de maní. Ya cambié, ya no son conchas con nata. Vamos a 2 de Timoteo 2:15 para continuar donde nos quedamos y para también recapitular algunos puntos importantes. 2 de Timoteo 2:15 nos dice que procuremos con diligencia presentarnos. Eso es por voluntad propia. Nuevamente reitero, es una voluntad renovada, porque antes no nos queríamos presentar ante Dios. ¿Cuál era nuestro deseo natural? Escondernos. La misma naturaleza de Adán cuando pecó. ¿Qué hizo inmediatamente después de pecar? Se escondió. Aquel que vive muerto todavía en delitos y pecados y no ha nacido de nuevo, su tendencia natural es esconderse. Está escondido. Pero tú y yo, que ahora hemos nacido de nuevo, si es que en verdad, como leíamos en Romanos 8, si es que en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces el Espíritu, ¿qué crees? Nos va a impulsar y nos va a decir, vamos, preséntate ante Dios como un obrero aprobado, ¿verdad? Dice ahí, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabes, hermano? Cuando pecamos, ¿cómo es la vergüenza? Nos carcome, ¿verdad? Cuando pecamos, ¿cómo es la culpa? El sentimiento de culpabilidad nos hace sentir poca cosa, tanto que hasta nuestro rostro, nuestro semblante y nuestra actitud cambia. Nos da pena voltear a ver a los hermanos, nos da pena voltear a ver al pastor a la cara, como si yo trajera rayos X, ¿verdad? Y te escaneara y te dijera, algo hiciste mal, ¿verdad? Nos pasaba de niños, nos portábamos mal y andábamos raros, y nuestra mamá, ¿qué pasó, mijito? ¿Qué hiciste? Nada. No me mientas, yo te conozco. No, nada, de veras, mamá. Y nos confesábamos, ¿verdad? Ese sentimiento es horrible, de vergüenza y de culpa, es terrible. Tú y yo, como obreros que estamos trabajando para el Señor y que estamos dejando que Él meta mano en nuestro corazón, no deberíamos tener de qué avergonzarnos. Aun y cuando falláramos y tropezáramos, entendemos que son las fallas normales del proceso, pero no excusarnos en ellas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay creyentes que no matan o no acallan, ¿cómo se dice? Sí, aquietan o trabajan arduamente para que la concupiscencia ya no esté a flor de piel. Hay hermanos que no lo hacen. Y entonces por eso se la pasan pecando y pecando una y otra vez. Pero el creyente maduro, el que ya no nada más gusta de la leche, sino que ya necesita alimento sólido, ese hermano está trabajando arduamente para presentarse ante Dios y que no le dé vergüenza nada. Y diga, Señor, sí, ok, todavía me equivoqué un poquito, pero ¿qué crees? Que me esforcé en tu gracia, que puse mis ojos en Jesús, que decidí atender tu voz, tu palabra y obedecerte, y aquí estoy, me presento ante ti. ¿Qué más me falta? ¿En qué más sigo? Mira, el principio de rendición de cuentas, hermano, es tan necesario para nuestra vida, porque es eso. No es que me vengas a rendir cuentas a mí. Yo podría seguir viviendo la vida sin que nadie de ustedes venga y me rinda cuentas. Pero lo natural como hijos de Dios ahora es seguir el orden establecido por Dios y usar y echar mano de la herramienta que Dios ha puesto en los pastores. No solo en los pastores, y para eso estamos trabajando arduamente, en hermanos que viven cerca de ti, que están a tu lado, que son hermanos y creyentes maduros, sobre los cuales puedes ir y también rendirles cuentas y compartirles. ¿Qué crees? Estoy batallando con esto. ¿Oras por mí?
Que la intención de rendir cuentas y el principio de rendir cuentas tiene que ver con eso. Que aprendas a presentarte a Dios aprobado. Ahora, si ante el pastor no te gusta ir a rendir cuentas, ¿cómo lo vas a ir a hacer frente a Dios? Que es el que sí tiene la capacidad de juzgar, ¿verdad? Ustedes lo han aprendido. Nuestro objetivo no es juzgar, nuestro objetivo es entrenar. Nuestro objetivo no es apapachar, darte la palmadita por todo lo bonito que lo has hecho. Nuestra labor es poner las decisiones que has tomado, ponerlas en tela de juicio basándonos en la palabra de Dios, pero no es juzgar tu persona, eso lo va a hacer Dios. Nuestro objetivo, y cómo vamos a entrenarte si cuando algo haces mal no te dejas corregir. Eso es imposible. Por eso yo decía hace 15 días que para presentarnos a Dios aprobados tenemos que ser probados. ¿Cómo? A través de la palabra. Y la palabra de verdad, usar bien la palabra de verdad. Y decía yo que para poder enseñar a otros debo aprender primero. Tú no puedes enseñar algo que no sabes. No puedes transmitir algo que no has vivido en carne propia. Para ser maestro debes ser primero un aprendiz. Para ser discipulador primero tienes que ser discípulo. Amén. ¿Cuántos quieren serlo? Si no, bueno, pues tal vez estás en un evangelio diferente, no el de Jesucristo crucificado, ¿verdad? Necesitamos alinear aún la forma de pensar respecto al evangelio, cómo se nos fue presentado y cómo lo estamos viviendo. Pablo después, y yo les decía que Pablo después le encarga a Timoteo y le dice: Timoteo, yo te entrené, pero no te entrené para que tú te quedaras quieto, te entrené para que tú supieras cómo entrenar a otros. Y por eso le dice: esto, Timoteo, te encargo, esto te pido, que busques también a otros y le encargues a otros hombres fieles que también a su vez sepan enseñar a otros. Y estamos hablando, y todo esto inició porque Dios puso una carga muy fuerte, hermanos, en nuestro corazón, de que hoy en día hay brechas generacionales. Hoy no hay una conexión entre esas generaciones de ancianos, de gente adulta, gente mayor, que hoy tiene temor de Dios, hoy tiene amor por Dios, hoy sabe lo que es la santidad y la justicia. No hay una conexión de esas generaciones con las generaciones jóvenes, no la hay. Y necesitamos desarrollarla. ¿Sobre quién va a recaer? Sobre los treintones, cuarentones que habemos aquí. Cincuentones todavía aguantan. Sí, es más, hasta sesentones. Sí, tenemos que cerrar esas brechas. Tenemos que crear y generar puentes generacionales, hermanos. Eso es importantísimo. Eso es ser un hombre y una mujer fiel, madura, que acepta un proceso. Después aprendimos también que tenemos que enseñar a enseñar, ¿verdad? O entrenar entrenadores. De eso se trata esto. Tenemos que enseñar a sembrar a las generaciones que vienen detrás de nosotros, que siembren la semilla correcta, es nuestra labor. Y Lucas 6, que fue el último versículo que yo decía, vamos a leerlo nuevamente, por favor. Lucas 6, 45. Quiero que veas qué dice. Dice así: por sus frutos le conoceréis, dice el subtítulo unos versos más arriba. Pero a partir del 45 dice: el hombre bueno. Añadiríamos ahí la mujer buena también. Cuando dice el hombre se refiere al ser humano, sea hombre o sea mujer, no importa el género. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por dónde sale? Lo primero que sale, lo que revela cuál es nuestro corazón y la intención de nuestro corazón, sale inmediatamente por la boca. Por eso, para poderte entrenar, hermano, tienes que estar consciente y hacerte consciente de qué está llena tu boca, tus conversaciones, de qué tratan. En la semana, no aquí. El domingo es fácil hablar de la Biblia porque estamos inmersos en un ambiente bíblico. La pregunta es si en casa estoy inmerso en un ambiente bíblico. Es poco probable
Gracias a Dios tengo la bendición de tener un trabajo en donde estamos sumergidos en un ambiente bíblico, pero muchos de ustedes no. Ahora, ¿qué postura adoptas en tu trabajo donde no hay un ambiente bíblico? ¿Llevas ese ambiente bíblico a tu trabajo? ¿Te mueves con un parámetro bíblico en tu trabajo? Porque lo que salga de nuestra boca en todo momento, eso es lo que revela quiénes somos en realidad. Y por eso Jesús en el verso 46, lo que Él está diciendo detrás de su pregunta, que Él dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Lo que hay detrás de su pregunta es: ¿por qué te dices ser un siervo mío? ¿Por qué tú dices que eres cristiano? ¿O en qué te basas para decir que eres hijo de Dios y que ya naciste de nuevo? ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está pidiéndonos cuentas. Nos está llamando a cuentas y nos está diciendo: dime cuál es tu evidencia de que eres un seguidor mío, de que me sirves, de que me amas, de que has nacido de nuevo. ¿Cuál es esa evidencia? Y Jesús lo está diciendo claro. Es como si Él dijera: si tú crees que por decirme Señor, Señor ya la armaste, no es así. No es nada más de que te digas. Por eso también el Señor Jesús denunciaba a los fariseos y decía el reproche del Señor hacia el pueblo: este pueblo, ¿de qué me honra? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí la importancia de entender este pequeñito proceso, verso 47, todo aquel que viene a mí, y lo dije hace 15 días, constantemente, todo aquel que viene, a cada momento, en cada situación difícil, necesitamos ir al Señor. ¿Para qué? Para número 2, y oye mis palabras. Necesitamos venir a Cristo para oír sus palabras. Nuestro hermano Sugel nos lo explicaba y nos lo decía. ¿Cómo tú vas a afrontar tu forma de pensar y tus emociones que están basadas en una mentira? ¿Cómo las vas a descubrir? Si no es acercándote a Cristo, escuchando su palabra, y que su palabra es verdad. Su palabra es lo que nos va a hacernos dar cuenta si estamos creyendo en la verdad y si nuestras emociones están guiando por la verdad. Qué importante aceptar ese proceso. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, no termina ahí, sino que dice, número 3, y las hace. Les indicaré a quién es semejante. Y ahí pone el ejemplo de una casa, ¿verdad? Que cavó hondo el hombre prudente o el hombre sabio, cavó hondo, se puso a trabajar y puso los cimientos. ¿A quién puso como fundamento en su hogar? A Cristo, que es la roca. Entonces va a venir la inundación, el río va a dar con ímpetu contra nuestra vida, contra nuestro corazón, pero no lo va a poder remover porque está fundado en Cristo. Mas dice, el que oyó y no hizo, semejante es al que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina. ¿Sabes? Jesús ahí lo dice. Los que vienen a mí, los que oyen y los que hacen, esos van a permanecer. ¿Tú te has preguntado por qué no permanezco fiel en mi cristianismo al Señor? ¿Por qué parece ser que estoy fluctuando? ¿Por qué parece ser que hasta hay creo que una canción, cuando falla mi fe, no sé a quién se le ocurrió esa canción, pero híjole, está bien mal. Cuando falla mi fe, si la fe no es humana, la fe es un recurso divino, la fe no puede fallar. Porque la fe, cuando obedece, se comprueba. La fe, cuando obedece, crece. La fe no falla, hermano. El que falla es uno por su necio razonamiento, por su corazón que está en obscuridad. Entonces, no dice ahí, lo dijimos, el que vendrá en un futuro o el que vino en pasado, es el que viene, un presente continuo. Y el presente continuo en nuestras vidas es ir a Cristo. ¿Para qué? Para oírle, para obedecerle, y entonces tendremos la seguridad de permanecer.
Ahora, en este contexto, y Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? También Jesús está revelando algo tremendo. ¿Qué está revelando? Está revelando ciertas personas que dicen creer, pero escucha esto, revela que hay ciertas personas que dicen creer, que dicen ser siervos, que dicen amar a Cristo, ser cristianos, pero que viven en decepción y engaño. Son personas que encubren su maldad. Son personas que están destinadas a la ruina, a la pérdida y a la perdición. Y la razón es muy simple. Solamente oyen. Oír es muy fácil. Venir cada domingo, sentarte ahí y poner cara de que oíste es muy fácil. La pregunta es si todos los días, después de haber estado expuesto a su palabra, te nace el deseo de estar yendo a Cristo todos los días. Le decía yo ayer a mis 2 hijas, no descuiden su vida devocional. La vida devocional no es un requisito para ser cristiano, es una necesidad. ¿Cómo puedes vivir cómo podrías vivir sin comer? La respuesta es no. Al primer día ya estarías, ay, me desmayo. Al tercer día te perdimos, porque no estamos habituados ni a ayunar. Quítale a un adolescente su teléfono por 3 días. Quítate tú tu teléfono por 1 semana. Cuando hicimos el ejercicio se andaban medio cortando las venas. Pero parece ser que no pasa absolutamente nada si nos quitan la Biblia, si nos quitan el devocional. No pasa nada. Nuestra vida sigue normal. Nuestra vida sigue feliz si nos quitaran la Biblia. Qué tremendo es esto. Son personas que viven en decepción y engaño, aquellos que dicen Señor, Señor, y Jesús para ellos tendrá una respuesta muy dura. Por eso yo les digo, mejor acostúmbrense a rendirle cuentas aquí a un creyente maduro o a su pastor, porque yo no les puedo hacer nada más que alentarlos a crecer en la fe. Pero el día que Dios nos llame a dar cuentas, al menos no va a quedar en mí. ¿Por qué? Porque hemos enseñado cómo. Y entonces ahí no habrá marcha atrás, porque ahí sí vendrá el juicio. Ahí sí, hermanos. Mira, escuchar algo no es lo mismo que hacer algo. Medita, pregúntate, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo son tus obras? ¿Las obras que haces están basadas en lo que escuchaste de la palabra de Dios? ¿Las obras que haces están basadas en las verdades de Dios, en sus principios? ¿O lo que haces cotidianamente no tiene que ver con Dios y su palabra, tiene que ver con principios mundanos? Aquel que viene a Cristo y escucha y hace, dijimos, es el que permanece. ¿Sabes cuál es la diferencia? Porque aquí Jesús pone 2 hombres, ¿verdad? Dice el hombre malo y el hombre bueno. ¿De dónde está el asunto? En el corazón. Ahí está el asunto. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre bueno y entre el hombre malo, según este pasaje? El hombre bueno ya lo dijimos. ¿Qué hace primero? ¿Qué es lo primero que hace el hombre bueno? Viene a Cristo. Número 2, oye sus palabras. Número 3, las obedece. Y por consecuencia permanece. ¿Qué hace el hombre malo? Dice ahí, ¿viene a Cristo? No viene a Cristo. ¿Qué dice ahí solamente? Solo hace una cosa, dice, oye. Es oidor, pero no hacedor de la palabra. Hay una gran diferencia, hermanos. El malo solo oye, ni siquiera viene, hermano, ni siquiera se acerca. ¿Sabes cuál es la razón por la que el hombre malo no se acerca? Juan 3:20, vamos rápido ahí. ¿Qué dice Juan 3:20?
Juan 3:16, sé que te lo sabes, pero ese no es el mensaje completo. Juan 3:16 habla del amor y la misericordia de Dios, pero todo el capítulo 3 habla del amor, de la misericordia, pero también de la condenación. ¿Qué dice el versículo 20? Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué cosa? Aborrece la luz. ¿No te impacta eso? ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Qué está diciendo? El que hace lo malo aborrece a Cristo. Y no viene a la luz, no viene a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Por eso ni siquiera viene a Cristo, porque no está dispuesto a que lo reprendan. Es tremendo, esto es durísimo. Nos confronta y nos golpea, porque cada vez que uno puede, mira, hasta usamos frases tontas. Ay, Señor, es que me enfrié. No, no es cierto. ¿Cuál me enfrié? Hay que evaluar constantemente, hermanos. Por eso pareciera ser cada domingo que se predica aquí como el evangelio a nuevos creyentes, porque es indispensable. De nada nos serviría masticar y analizar la teología y usar bien la exégesis si no hemos nacido de nuevo. No nos va a servir de nada. Por eso necesitamos estar seguros de nuestra salvación. Lo que yo les decía hace 15 días, ¿dónde estás? La pregunta que Dios nos hace, ¿dónde estás? Pero qué tremendo es eso. Por eso el malo nada más oye, porque sí oye, pero no se acerca a Dios y no está dispuesto a obedecer. ¿Qué dice el verso 21? Mas el que practica la verdad viene a Cristo, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabes? Y este individuo que nada más oye, aunque oye, no tiene oídos para oír. Esa frase significa eso: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos dispuestos a escuchar una verdad y obedecerla, entonces preste atención. Pero esta clase de individuos y de personas solamente escuchan el evangelio y se van y aquietan su alma diciendo, ya cumplí el domingo. Y no es así. No es así. Por eso esa persona no obedece y por consecuencia no permanece, y por consecuencia su ruina es muy grande. Y en el otro extremo están los que hacen este ejercicio de venir a Cristo, escucharlo y obedecerlo. Y entonces esos creyentes se verán fuertes, sólidos, firmes, estables, consistentes, permanecerán en la verdad. Eso es madurez, eso es crecimiento, eso es desarrollo. Dios nos entrena para eso, para que Él pueda depositar un mayor peso de gloria sobre nosotros. ¿Cómo vamos a aceptar un supremo llamamiento si ni siquiera somos capaces de oír un versículo, ir a nuestra casa y obedecerlo? ¿Cómo Él va a poner un mayor peso de gloria, un llamado mayor? ¿Cómo te va a confiar el alma de alguien y te va a decir, ve y evangeliza, y después de que llegue a los pies de Cristo, ve y discipúlalo? ¿Cómo te va a confiar eso si no somos capaces de obedecer en lo más mínimo? Segunda de Corintios nos ayuda, vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 4. Fíjate qué pasaje tan claridoso que nos ayuda. Nos anima porque en el verso 1, mira cómo empieza. Dice el apóstol Pablo, verso 1, 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿qué es ministerio? Servicio. Teniendo nosotros este servicio, según ¿qué cosa? ¿Por qué le podemos servir a Dios? Por su misericordia. Según la misericordia que hemos recibido, ¿qué dice ahí? Subráyalo, no desmayamos.
Esto hace alusión a la prédica, la santificación y las emociones. No desmayes, no te agüites, no te apachurres, no te deprimas, no te desalientes, no te amargues, no te enojes y peques, ¿verdad? O sea, sí enójate, pero no peques, dice la palabra. No desmayes, no te desalientes. Antes bien, ¿qué es lo opuesto? ¿Cómo contrarrestamos, hermano, el desánimo? Porque mira, servir a Dios no es estar en un estado emocional zen, como le llaman por ahí. ¿Verdad? Como Shifu, el maestro Shifu le enseñó al Kung Fu Panda. No es un estado zen. Paz mental, ¿no? Y luego te tragas ¿cómo se llaman? Los que comen el Kung Fu Panda. Bien que saben, sí la vieron. Un dumpling, esa cosa. Paz mental. Y por eso uno engorda, por ansioso deprimido, en vez de confiar en el Señor. En vez de confiar que lo que Él dijo, la verdad que Él dijo, nos va a ayudar. ¿A qué? ¿Cuál es el opuesto? Cuando te sientas emocionalmente inestable, ¿qué tienes que hacer? Verso 2. Antes bien, dice ahí, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué es eso sino las concupiscencias que nos siguen arrastrando a pecar? Renunciemos a lo oculto y lo vergonzoso. Dice, no andando con astucia, como dice el Chapulín Colorado. Somos tan astutos, escucha esto, somos tan astutos para evadir las verdades del Evangelio. Somos tan astutos para escudarnos, para excusarnos y decir, no, pero es que el pastor ya lleva muchos años en Cristo. No, los años no importan. No, porque él tiene el teléfono rojo, línea directa. Tampoco es así. No busquemos la astucia del mundo para evadir la luz. Dice, ni adulterando, o sea, acomodando la palabra de Dios a nuestro antojo. ¿Qué tenemos que hacer? Dice ahí, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora comprendes la importancia de crecer y madurar. ¿Quién le va a ir a acercar una lucecita a esos a quienes Satanás les oscureció el entendimiento? ¿A quién? ¿Va a resucitar a los 12 apóstoles otra vez? Para que vengan a hacer maravillas, prodigios, profeticen y entonces la gente crea. La promesa la cumplió Dios, envió a su Espíritu Santo, el Consolador, a morar en ti y en mí. ¿Para qué? Para ser la luz del mundo. Jesús nos lo dijo. Si Él dice, yo soy la luz, y después te dice, tú eres la luz, quiere decir que Él compartió su naturaleza contigo y conmigo para hacerlo. ¿Quién va a llevar esa lucecita? Verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como curios, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Necesita el Señor siervos. Por eso Jesús oraba y decía, pídale al Señor que mande obreros a su mies, porque hacen falta obreros. Verso 6, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabes? Cristo fue el detonante. Él vino a detonar. Si Cristo no hubiera venido, este mundo seguiría en tinieblas. Seguiríamos dependiendo de un Moisés, de un David, de un Elías, hombres escogidos así como antorchas en medio de las tinieblas, uno por ahí perdido. Pero ya no, a Cristo le plació
hoy que su iglesia brillara. Y su iglesia la conformamos todos. Pero a veces parecemos más serie de arbolito de Navidad. Unos prenden y otros no. No, hermano, estamos hechos para hacer una hoguera. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le decía a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. ¿Qué hubo ahí? Una transmisión, hubo una transferencia. ¿De qué? De la esencia de Cristo. Nada de esas tonterías de clonarnos. Yo no me quiero clonar en nadie, por favor, Dios me libre. No, tenemos que imitar y ser de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Dice: porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Verso 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Mira que va a hablar de problemas emocionales serios que podrían afectarnos a nosotros tanto que abandonaríamos el cristianismo. Si ya nos hubiera pasado lo que el apóstol Pablo, yo creo que la mayoría de nosotros no estaríamos ya aquí. Él lo dice y hasta hace una lista después de todas las cosas que él vivió. 3 naufragios. Ahí nomás. Ahí en uno de esos hasta, no sé si te acuerdas ese relato en Hechos que dice que después del naufragio fueron a hacer una fogatita para calentarse y moles, una serpiente lo picó. Y ya nomás hubiera dicho: me falta que venga el perrito a hacer sus gracias. ¿Qué dice ahí? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Es decir, nuestra verdad física no altera nuestra verdad espiritual. Qué hermoso. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Por eso predicaba el Cristo crucificado. ¿Por qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, él cierra esta porción: no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, mira cómo él le llamó a tremendos problemones, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y de eso hablábamos: ¿tu mirada está puesta en lo eterno o está puesto en lo temporal? ¿Con qué cosas nos azotamos y decimos: ay no, yo no le voy a servir así a Cristo? Con esas condiciones, no, pues no son con tus condiciones. Quiere decir que no estás poniendo los ojos en lo eterno, te estás preocupando más por ti y por tus sentimientos. Qué increíble llamado, hermanos, tenemos hoy a vivir en la verdad, predicar el glorioso evangelio, ser siervos de Jesucristo y poner nuestra mirada en lo eterno. Por eso es increíble aquellos que se dicen ser cristianos, los que viven, oyen, pero no hacen. Por eso cuando regresan a sus casas después de un domingo, toda la semana no permanecen. Y yo pregunto, ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo? ¿Cómo soportan esa falacia? ¿Cómo ignoran ese fraude? ¿Cómo?
Como si viven día a día esa mentira, no se sienten mal. ¿Cómo lo hacen sin sentirse mal? ¿Cómo soportan mentirse a ellos mismos sin sentir culpa, sin remordimiento? Es más, sin arrepentimiento. No sienten la inquietud, no sienten el pesar. Hay una palabra que anoté aquí, desazón. No sienten la culpa de decir, ¿qué me está pasando? Estoy viviendo una vida miserable, una doble vida. Busqué la definición de palabra falacia. ¿Sabes qué es? Es un engaño o mentira que se esconde bajo algo. En especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. Y por eso nos urge rendir cuentas, porque cuando vamos a rendir cuentas, el Señor con su palabra descubre nuestras mentiras, descubre nuestra vida equivocada y nos dice: hijo, corrige, hijo, cree en mí, obedece, porque no has querido obedecer, obedece. Pero ¿cómo soportamos vivir así, engañados? Ponía yo aquí, viven como el cristiano Avenger. ¿Saben por qué? Porque es pura ficción, es pura fantasía. El domingo acaba la escena, acaba la última alabanza y dicen: ¡corten! Y se acabó el cristiano Avenger. Nomás estaba actuando. Y en la semana es un mundano más. Ahí se acaba la santidad, ahí se acaba la justicia, ahí se acaba la verdad. ¿Cuál es entonces la evidencia de que estoy yendo a Cristo constantemente? Porque lo escucho, porque hago su voluntad. Porque cuando vengan entonces las pruebas a nuestra vida y salga a relucir quiénes somos, nuestro carácter, ahí se verá realmente quién soy, si estoy donde debo estar y si estoy revestido de Cristo. Ahí se va a ver. No queremos ser cristianos fake. No sé tú, yo no. Con todo y mis imperfecciones, quiero seguir luchando, perseverando en su gracia. El apóstol Pablo decía que si luchamos ilegítimamente, ¿cómo recibiremos un galardón? ¿Cuál es la única manera de luchar? Por los méritos de Cristo, siguiendo a Cristo, imitando a Cristo. ¿Qué busca Dios, hermanos? ¿Perfección? No. Busca sinceridad en el corazón. ¿Busca Dios a alguien sin pecado? No, por eso Él vino a buscar a los pecadores. Está buscando a alguien dispuesto y determinado a servirle. No busca un creyente camaleón, ¿verdad?, que se disfraza, se mezcla con el mundo. Ahora que fuimos a la convención, y perdónenme si no cuento la anécdota como debe ser o completa, escuchábamos en una prédica la anécdota de un hombre que tenía un vecino. Si me equivoco, amor, me corriges. Tenía un vecino que sacó cosas de su casa para tirarlas, y este vecino sacó unos muebles, no recuerdo si eran sillas o mesas, las sacó, sillas, y las sacó para tirarlas a la basura. Y este hombre que cuenta el testimonio dice que este conocido le decía que él era carpintero y él se dedicaba a la carpintería. Y entonces cuando él ve que esas sillas están a punto de tirarse a la basura, él dice, va con el vecino y le dice: oye, ¿vas a tirar eso a la basura? Y él decía: sí, lo voy a tirar a la basura. Dice: oye, si lo vas a tirar a la basura, ¿me lo podrías regalar? Porque yo soy carpintero, yo la puedo restaurar, yo puedo hacer que esa silla vuelva a tener una vida útil, vuelva a ser funcional y sirva. No la tires. Si la vas a tirar, escucha esto, si la vas a tirar, dámela, regálamela. Resulta que este vecino, con una actitud mala y mal encarado, le dice: no te las voy a dar, las voy a tirar. Y las tiró. Es más, dice ahí, Pichi se acuerda que las rompió más, las destruyó más. Y dijo: pues no, y las voy a tirar.
Tiempo después, este hombre que era carpintero, dice que en su vida vive situaciones duras, difíciles, que lo llevan a tal punto de ya no querer vivir. Lo llevan a tal punto de darse por vencido y decir, ya no, la vida ya no sirve. Y dice que caminó hacia el puente de la ciudad para suicidarse y tirarse del puente. Estaba ahí parado. Y dice, y así lo platica el predicador, dice, no fue una voz audible, pero son de esas conversaciones que sabes que Dios está hablando a tu corazón. Y entonces él, estando ahí parado al filo del precipicio, a punto de quitarse la vida y tirar su vida a la basura, dice que en su corazón escucha a Dios llamándole y diciéndole, hey, oye tú. Y este hombre desconcertado, pues, tratando de entrar en el diálogo, responder, sabiendo que era Dios hablando a su corazón, escucha una pregunta y le dice, ¿qué haces? Le dice, voy a tirar mi vida, ya no sirve, ya no tiene razón, ya no tengo razón de vivir. Qué increíble cómo son las maneras en las que Dios se mueve, que Dios le habla a su corazón y le dice mismas palabras que en algún momento él pronunció, y le dijo, oye, si vas a tirar esa vida, si tú crees que ya no te sirve, ¿por qué no me la das? Dame tu vida, porque ¿qué crees? Yo la puedo reparar, yo la puedo arreglar, dámela. Testimonio tan grande que hoy este hombre, gracias a Dios, sirve al Señor, no se tiró al puente. Mira, yo no sé tú, y en la semana pasada que hablábamos con unos papás muy amados, muy queridos, que nos han fortalecido mucho, nos han sustentado en tiempos difíciles, yo les compartía eso en la clase de niños que se están preparando para dar clases de niños. Les compartía algo similar. ¿Sabes por qué me impacta tanto esa historia? Porque mi esposa y yo estábamos así. No creíamos que la vida valiera algo. Es más, nadie daba un centavo por nosotros. Estábamos a punto de tirar nuestra vida. Y tal vez esa es la razón por la cual le servimos a Dios con tanto ahínco, con tanta pasión, con tanta fuerza, sin cansarnos. Y por eso queremos evitarles el que ustedes estén al borde del suicidio. Lo repito una y otra vez en la escuela, a los maestros y a los jóvenes. Sabemos a qué huele la muerte. Sabemos. Si tú quieres ir y oler la muerte, ve y hazlo. Pero no tienes la garantía o la seguridad. No sabes si vas a despertar un nuevo día con la misericordia de Dios. No lo sabes. Por eso la urgencia de nacer de nuevo, la urgencia de rendirle al Señor nuestra vida, el único capaz de restaurar nuestra vida rota, vacía, quebrada, podrida. Una vez haciendo un ejercicio, mi esposa y yo le decía, ¿dónde estarías? No lo dudó, me dijo, estaría muerta. Me hubiera suicidado. Yo creo que un servidor igual. Hoy estamos aquí sin merecerlo. Y si creen que la palabra de nuestra parte es dura y juiciosa, no me malinterpreten, nunca será así. Es porque no queremos que huelan la muerte. Es porque queremos que experimenten la vida, el poder del Evangelio. Qué fácil es criticar y vernos desde esta postura. Pásate de este lado. Y si supieras con todas las cosas que lidiamos en la escuela, chicos que se quieren suicidar, chicos que ya están metidos en drogas, chicos que están metidos en relaciones lésbicas, homosexuales, chicos sumidos y adictos a la pornografía. Y te es poca cosa abrir la boca y decir que somos juiciosos, religiosos y que somos exagerados. No lo somos y no lo seremos. Porque se ve la muerte, se ve, se huele. Y no queremos que estés ahí. Y si tú crees que es fácil decir voy a vivir mi vida y me voy,
Mi obligación fue decirte las consecuencias. Por eso te vuelvo a preguntar, como hace 15 días, ¿estás ahí o dónde estás? ¿Vas a tirar tu vida? Entonces Dios te está diciendo, no la tires. Yo sé cómo restaurarla, yo sé cómo limpiarla. Si no has sabido hacer nada bueno con esa vida, hermano, dásela a Dios. Deja que Él te muestre lo que Él puede hacer con tu vida si no has sido capaz de dársela al 100%. Y estar ahí no es un lugar físico nada más, se refiere a toda tu persona. No por eso el primer mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Implica traerte tú completo y decirle: aquí estoy, Dios, tómame. Eso es el proceso de santificación. Y solo para terminar quiero preguntarte eso: el proceso de santificación al que eres llamado está siendo obstaculizado en muchas áreas. ¿Por qué? Por la condición del corazón. ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Te has preguntado? Porque nuestro corazón genera condiciones adversas para aprender. Tu corazón genera condiciones adversas, impiden que seas entrenado, te impiden dejarte entrenar, tener un corazón dócil y decir: sí, quiero obedecer, entrénenme. ¿Cuáles son esas condiciones que estás generando en tu corazón que no te dejas entrenar? ¿Cuáles? Necesitas venir y decírmelas, porque yo no soy adivino. Veo tu cara así, veo tu tristeza así, veo que a veces ni a la cara me puedes voltear a ver, sí, pero yo no te voy a salvar, te va a salvar Cristo. Pero para eso Él dispuso de un orden, te dio una iglesia y te dio un pastor que se ocupa y se preocupa por ti, pero no lo aprovechas tampoco. Estamos como el chiste, hace poco mi esposa decía: el que se está ahogando y Dios le manda una lancha y le dice: no, Dios va a bajar y me va a salvar. Le manda un helicóptero: no, Dios me va a salvar. Le manda un buque: no. Se muere, se va al cielo y le reclama a Dios: no me salvaste. Qué corto de vista eres. Te mandé la lancha, te mandé el helicóptero, te mandé el buque. Así estamos, hermanos. ¿Qué genera condiciones adversas que no nos dejan aprender y ser entrenados? Necesitas venir y decírmelo, porque hoy nos queda claro que lo que debe ser santificado y limpiado es nuestra mente y nuestras emociones. Ahí están los bloqueos. Ya lo aprendimos hace 8 días. Entonces, no solo te hagas consciente de tus emociones, no digas: ya me di cuenta que mis emociones me gobiernan. No solo es que te hagas consciente, es dispón tu corazón. Hazte dispuesto, hazte de un corazón dispuesto. Pídeselo al Señor y dile: Señor, dame un corazón dispuesto para dejarme entrenar, dejarme moldear por tu palabra. ¿Sabes? Debemos estar dispuestos a cambiar esa situación y que hoy el Señor nos entregue una mente limpia, renovada, alineada a su palabra, a sus verdades, y que sean las que nos gobiernen. ¿Sabes? Vamos a terminar con 2 pasajes. Primera de Corintios 2 lo deja muy claro, verso 12. Me quedan 5 minutos. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Fíjate qué hermoso es esto. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, ¿qué cosa? Lo espiritual a lo espiritual. Hoy ese es el trabajo, hermano: acomodar nuestras ideas y nuestras emociones, porque no hemos acomodado nuestra mente, nuestra emoción, y obviamente nuestra carne tampoco no la hemos acomodado a lo espiritual. Tienes que hoy entender y salirte de aquí que eres una criatura renovada. Tienes una nueva naturaleza si es que has nacido de nuevo, y hoy puedes acomodar esa nueva naturaleza al Espíritu de Dios. Lo puedes alinear. Pero el hombre natural, verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y dice ahí: y además no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual
¿Qué dice ahí? Juzga todas las cosas. No dice juzga a las personas, juzga las cosas. Y esa es nuestra labor. Tenemos que hacerlo. No solo yo, tú tienes que aprender a juzgar todas las cosas, diferenciar entre el bien y el mal, y que los juicios que emitas sean los juicios de Dios basados en la verdad de su palabra. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahí dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso hoy podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hermanos, porque tenemos su mente. Ya reconocemos cuáles son los pensamientos y las emociones que atentan contra sus verdades. Ya las descubres. Entonces solo activa la fe y obedece. Termino con esto. Mi labor, hermano, y lo reitero, como pastor y mi servicio a Dios, ¿en qué se centra? ¿Qué dice su palabra? Sujétense a vuestros pastores, porque ellos ¿qué? Ok. Mi labor como pastor y mi servicio a Dios, la forma en la que yo le sirvo a Dios, es velando por sus almas. ¿Qué implica eso? ¿Te has puesto a pensar? Si yo dijera velar por su economía, ¿qué implicaría? Que me dieras tus estados de cuenta, ¿estás de acuerdo? Que me dieras tus estados financieros y que yo te ayudara a llevar tu contabilidad. Pero no soy contador. Si dice que yo velara por tu salud, tendrías que ir a revisiones semanales, quincenales, mensuales o anuales al menos, para que yo te diera diagnósticos y te prescribiera recomendaciones o hasta medicamentos en caso de que estuvieras enfermo. Pero no soy doctor. ¿Ya quedó clara la ilustración? ¿Cuál es mi labor? Velar por tu alma. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? No velo por tu economía, no velo por tu salud física, velo por tu alma. ¿Qué implica? Contéstenme. Implica tus pensamientos. De muchos de ustedes no sé ni qué piensan. Implica tus emociones. Les veo las caras, pero ni me cuentan cómo se sienten. Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Implica las decisiones que están tomando. Implica su conducta moral. Implica el saber dónde están sus convicciones. Implica saber si sus vidas están siendo basadas en la verdad. Implica sus modelos de crianza, si son bíblicos o no. Y un montón de cosas más. ¿Sabes? No me estás dejando hacer mi trabajo porque no vienes a rendirme cuentas. Necesitas tener el hábito de rendirme cuentas y decirme por qué no quieres servir, por qué no has obedecido, por qué te comportas como te comportas, por qué sientes lo que sientes, por qué haces las caras que haces y qué está pasando en tu interior. Yo no soy adivino ni soy profeta. Y es obligación tuya también, mía, estar dispuesto, disponible a hacerlo. Y lo estoy. Últimamente he hablado, como recuerdo, al menos 3 nombres de personas con las que he hablado y les he dicho: hay semanas que mi agenda en las tardes, incluso en las mañanas que está abierta y disponible, está vacía. No me buscan para consejería. Porque muchos entendieron o creyeron que cuando les dije, ¿quieres hablar conmigo? Piden una cita a Lulú, creyeron que me estoy cotizando. No, yo estoy creciendo en el orden también. Y mi agenda está disponible para ti. Háblale a Lulú, sé obediente. Porque si no, ¿qué crees? Corres el riesgo de que te deje plantado, porque estoy trabajando en el orden. Ya me pasó y me da mucha pena. Y por eso le pedí a Lulú ayuda, porque además trabaja como mi asistente. No es que yo me cotice, es que me está ayudando también. Necesitas, después de hoy, sacar una cita con Lulú y venir a decirme todo lo que te está pasando en tu alma y en tu vida espiritual. Déjenme hacer mi trabajo. ¿Qué más? Mi labor como pastor, si se trata de tu alma, es ayudarte. ¿A qué? Ayudarte a reconocer, descubrir y destapar heridas del pasado.
o presentes. Traumas, temores, argumentos equivocados, emociones dañinas que obstruyen tu relación con Dios y obstaculizan tu crecimiento espiritual. Esto implica, hermanos, que mi labor tenga un tratamiento emocional, porque estoy hablando de velar por tu alma, pero con un remedio espiritual. Sí vamos a tratar tu alma, pero el remedio está en lo espiritual. Y esa es mi labor. ¿Por qué? Porque te voy a ayudar a conocer a Dios a través de su Espíritu, que nos revela sus verdades contenidas en su palabra. Ese es mi trabajo. Ahora, si no me crees, Efesios 4, con ese termino. ¿Qué dice ahí? Verso 11. Dios mismo instituyó pastores. Fue su idea, hermanos. Fue su idea, no fue la mía. Y cuando dice pastores, no son mediadores. Yo no soy un mediador entre tú y Dios. Ya te expliqué cómo trabajo, cuál es mi función. Y nunca dice mediador. Por si tú tal vez venías de otras religiones, ¿no?, raras, en donde tal vez te oprimieron en el pasado. Eso está muy bien, pero aquí no deberías reservarte, porque yo no te voy a oprimir. ¿Ok? Sí, te voy a dar tus cocos cuando te los tenga que dar, por supuesto, y también tus sana cuando amerite, pero no todo el tiempo. ¿Qué dice ahí, verso 11? Dios mismo, Él mismo constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles, a otros profetas. Cumplieron su función. Gloria a Dios por ellos. No tendríamos ni doctrina, no tendríamos revelación de su palabra si no hubieran estos hombres hecho su labor. ¿Qué sigue después? Evangelistas. ¿Dónde están los evangelistas de hoy? Aquí están, frente a mí. ¿A otros qué? Pastores. Y a otros maestros que enseñen la palabra. ¿Quién los constituyó? Dios. ¿Quién me puso a trabajar y a servirles a ustedes? Dios. No estás aprovechando el recurso que Dios puso en la iglesia. Necesitas hacerlo. ¿Por qué? Porque de eso depende. Y no lo pongo yo ni lo establezco yo, hermanos. Entiéndanme. Me estoy poniendo hoy en una posición de servicio para ustedes. Aquí dice, ¿cuál es el fin por el cual Dios mismo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, el cual soy yo, y maestros? Dice, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos. Perfeccionar es una palabra enorme, enorme, enorme. Resúmelo en entrenamiento, proceso, lo que quieras, pero es enorme esa palabra. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque tú tienes un llamado a servir. ¿Quién te va a ayudar a perfeccionarte? Yo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quieres ser edificado? No lo digo yo, me necesitas como tu pastor siervo. Úsame. Hasta que ¿qué? Todos, el pastor incluido. Yo no estoy exento, yo crezco cuando leo tu tarea, pero voy a crecer más cuando me vengas a rendir cuentas y platiquemos y oremos y lloremos juntos y nos gocemos juntos de las victorias que estás teniendo. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la meta, hermanos? Ser como el pastor, jamás, se lo suplico. Ser como un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa es mi labor también, si te estás llenando de doctrinas erróneas, sino que, verso 15, siguiendo la verdad en amor. Ahí dice todos, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Que nunca se nos olvide, hermanos. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Termino con esta anécdota muy breve.
Cuando era niño, no sé por qué se me vino esa imagen, no sé si fue Día de Reyes o de Navidad. Mi papá me regaló un tren. Esos regalos ya no se usan. Ya es raro regalar un tren. ¿Se acuerdan? ¿A quién le tocó tener un tren? De esos que armabas la vía, venía la máquina del tren, le ponías unas pilas gordas por abajo en todo el tren, le enganchabas los vagones, pero además lo maravilloso de esto era la decoración del tren, porque venían arbolitos, venían vaquitas, casitas, y uno ponía todo alrededor de la pista, ¿verdad? De los rieles, de las vías. Y me acordé apenas que mi papá me regaló un tren. Después de armar toda la vía y de colocar árboles, casitas, animalitos, me acuerdo que le pusimos las pilas al tren para que empezara a correr a lo largo de las vías, pilas nuevas, obviamente, y prendo el tren ya en su carril y el tren empieza a arrancar. Y los que les tocó saben que es una excitación maravillosa, es una emoción indescriptible ver cómo el tren empieza, porque hasta hacía ruido, y decías, ¡ah! Y se movía todo el tren. Lo puse en la recta. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que el tren, al tener pilas nuevas y estar siendo impulsado fuertísimo por pilas nuevas, el tren toma la recta, pero al tomar la curva, ¿qué creen que le pasa al tren? Se descarrila, se voltea con todos los vagones, a lo cual yo me empiezo a reír, porque estaba yo fascinado, dije, ¡wow! Funciona este tren. ¿Cuál fue mi emoción? Que volví a poner el tren en su carril, en sus vías, y lo vuelvo a prender, y otra vez, algunas veces daba la vuelta bien, no se descarrilaba, pero algunas otras se descarrilaba, y cada vez que ese tren se descarrilaba, ¿qué hacía yo? Volvía a poner el tren en su lugar y lo volvía a encarrilar. ¿Sabes? Quiero que por un momento te imagines que tú y yo somos como ese tren de juguete. Estamos diseñados por Dios para ir por unas vías, para ir por unos rieles. Ese es el objetivo de Dios, llevarnos, que corramos a lo largo de esas vías que Dios diseñó. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya hay un camino trazado. Quiero que pienses cuán emocionado está Dios mirándote, cómo estás caminando y estás corriendo en las vías correctas y estás cumpliendo la función por la cual Dios te diseñó. Y ahí está Dios emocionado de mirarte. Dios te prepara, te coloca sobre el plan que Él trazó para ti. Él sabe que tu diseño es correr a lo largo del circuito una y otra vez, y esos son los procesos de nuestra vida. Pero sabes, hay ocasiones en que el ímpetu o los impulsos de nuestra carne son tan fuertes que esos impulsos mundanos o impulsos pecaminosos provocan que nos descarrilemos. Y cada vez que tú y yo nos descarrilamos, ¿qué crees que Dios hace? Con todo amor, con todo cuidado, con toda ternura y paciencia y toda emoción, nos vuelve a tomar y nos vuelve a poner en ese carril, nos vuelve a colocar en esas vías, para que el proceso siga y cumplamos el propósito al cual Dios nos llamó. Sabes, desafortunadamente hay creyentes que una y otra vez siguen la corriente del mundo y siguen sus impulsos como si les gustara, como si disfrutaran descarrilarse. Y esta historia, recuerdo que después de un tiempo, las vías del tren, hermano, ya no me eran divertidas. Ya no eran divertidas para mí. Comencé a explorar nuevas rutas. Recuerdo que incluso pretendí yo hacer un puente colgante, pero el puente colgante no tenía soporte, eran las puras vías. Y los que tuvieron esas vías sabían que con mucha facilidad se desprendían. De modo que cuando el tren pasaba el puente colgante, se desplomaba porque la vía se partía. Y yo decía, no, es que entonces ya no es correcto ponerlo en las vías. Y entonces empecé a prender mi tren por toda la casa sin vías. Un tren vuelto loco por todos lados, sin vías.
Y el tren iba y venía por la cocina, por la sala, por abajo de los sillones, por el baño, por el comedor, y constantemente chocaba y chocaba y chocaba. ¿Por qué? Porque no había vías. No estaba corriendo por el plan de Dios. ¿Tenía el diseño de Dios? Sí, pero no corría por el plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces las vías, hermanos, nos hacen parecer que son fastidiosas. Pero esas son las vías que Dios determinó. A veces el plan que Dios traza para nosotros nos parece fastidioso, pero en realidad está diseñado para formar carácter, para enseñarnos obediencia, dependencia de Dios y para protegernos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que después de un tiempo más ya no me era suficiente toda la casa. Después dije, ahora al patio, vámonos al patio, porque uno no quiere tener nada que lo limite, ¿verdad? Y descubrí que la puerta de mi casa, cuando tú abrías la puerta para salir al patio, había 2 escalones. Entonces yo agarraba el tren y lo apuntaba y lo direccionaba justo hacia la puerta, y yo pretendía que el tren saliera volando de arriba de mi casa y cayera y aterrizara y siguiera andando en el patio. ¿Saben qué sucedió? El tren dijo basta. Se descompuso el tren. Obviamente, porque no estaba diseñado para que yo lo aventara por el desfiladero. 2 escalones bastaron para que el tren se rompiera y no volviera a funcionar nunca más. ¿Sabes cuál era el único destino? La basura. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Debemos permitir, hermanos, que Dios coloque nuestro corazón en las vías correctas, que nos dé nuevos afectos, que nos dé nuevos deseos, que quite los deseos engañosos que antes nos desviaban hacia la muerte y destrucción. Porque nosotros nunca seremos capaces por nosotros mismos de darnos una dirección correcta. Es más, no estás hecho para tú determinar la dirección. Tú no estás hecho para dirigirte. Tú no eres un ser autónomo. Dios no te creó así. Dios te creó, escucha, como una criatura para vivir bajo autoridad y bajo sumisión. Así somos por diseño, hechos por Dios. Así es de que el hecho de que hoy muchas personas quieran vivir su vida o quieran hacer lo que les dé la gana, eso no es una capacidad. El hombre no tiene la capacidad de hacer lo que le dé la gana. Eso se llama incapacidad. La gente que hace lo que le da la gana tiene una incapacidad mental y emocional. Esa es la incapacidad natural del ser humano pervertido, hermanos. La caída de Adán trajo esa consecuencia y somos por naturaleza rebeldes, contumaces, desobedientes, indispuestos a toda regla, orden o autoridad. Y ese es el problema que Dios quiere abordar. ¿Cómo? Número 1, dándonos su salvación. Número 2, dándonos una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva mente, un nuevo corazón. 3, impartiendo de su espíritu. Y 4, dándonos su palabra que nos guía a toda verdad. Hermanos, les animo, como dice Efesios 4, a que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, ayúdanos hoy a comprender el llamado que nos estás haciendo. Señor, a veces nos conformamos nada más con el llamado que probablemente a la mayoría de nosotros algún predicador desde un púlpito nos hizo. Nos conformamos a ese llamado donde nos decían que tú estabas tocando a la puerta de nuestro corazón, diciéndonos, déjame entrar. Es lo mejor que te puede pasar, porque yo te amo, porque yo di mi vida por ti. Señor, no queremos nada más eso. Señor, hoy todos entendemos que la vida cristiana va mucho más allá que solo ser salvos del pecado y de la muerte. Señor, tú nos ofreces una vida eterna. Significa vivir una vida de acuerdo a tus principios.
Y para eso hay que someternos, Señor, hay que rendir nuestra voluntad, quebrantar nuestro orgullo. Ayúdanos hoy, Padre, ayúdanos hoy a que tu palabra destruya todo argumento. Ayúdanos hoy a que tu palabra, Señor, alinee nuestras emociones, nuestra alma. Ayúdanos hoy a entender, Padre, cómo diseñaste a tu iglesia. Señor, te plació instituir, Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que edifiquen a tus hijos. Señor, que juntos crezcamos. Ayúdanos a entender eso, Padre. Ayúdanos a aceptar ese proceso, ese llamado que nos estás haciendo a santificarnos aquí en esta iglesia, Señor, en esta iglesia local. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros a asumir el compromiso y el reto, no solo de ser discípulos, de ser discipuladores, pero para ello primero, Señor, necesitamos ser aprendices. Para ello necesitamos primero entrenarnos, dejar que tu palabra nos santifique, dejar que tus verdades limpien nuestra mente y nuestras emociones. Hoy te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Hermanos, si hoy es el día en el que tú le entregas al Señor el control total, ¿estás dispuesto a que Él te ayude con su palabra, con su espíritu de verdad, a limpiar tu mente, a santificarte, a renunciar a esos impulsos carnales en tu cuerpo, a renunciar a los deseos engañosos, a esos vicios que aún traemos de nuestra vida pasada? Si estás dispuesto, hoy dile: Señor, aquí estoy, completo, me entrego a ti, todo mi ser, mi mente, mi cuerpo, mi alma. Señor, no quiero ser oidor solamente, quiero ser alguien que viene a ti, que está consciente de la necesidad de venir a ti para escucharte. Y no solo escucharte, sino escucharte para obedecerte. Ayúdame, que quiero permanecer en ti y en tu verdad. No me quiero seguir engañando. Si esa es hoy tu oración, tu deseo, díselo ahí en tu lugar. Empieza a orar y pídeselo. No me escuches a mí nada más. Ora y dile: Señor, quebranta mi orgullo, quebranta mi soberbia, mi necedad, mi arrogancia. No quiero tener más un corazón contumaz. Señor, no queremos ser de dura cerviz, incapaces de inclinar nuestro corazón ante tu majestad, ante tu señorío. Queremos dejarnos gobernar por ti, porque ya bastó el tiempo de oler la muerte, ya bastó el tiempo de revolcarnos en el mundo y en el pecado. Señor, tú hoy estás escudriñando los corazones de cada uno de los que están aquí, y tú conoces quién genuinamente tiene ese deseo y quién no. Pero tu palabra es clara al respecto. Dice que no nos engañemos, porque tú no puedes ser burlado, Señor. Todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si sembramos para nuestra carne, segaremos corrupción y muerte. Si sembramos para el Espíritu, segaremos vida. Ayúdanos a entender esta simple verdad, Señor. Ayúdanos a renovar nuestra mente respecto a cómo ser discípulos, cómo ser ovejas, cómo dejarnos guiar, cómo dejarnos instruir, cómo rendir cuentas constantemente. Señor, sígueme concediendo la gracia de servirle a mis hermanos, porque todos queremos, Señor, llegar a la unidad de la fe, a la medida, Señor, de la estatura de tu Hijo Jesús.
un varón perfecto. Señor, hasta que tú vuelvas, permítenos seguirnos preparando y santificando como tu amada novia, por quien tú vienes a desposar, por quien tú vienes y quien tú prometiste preservar. Vienes por aquellos a quienes les prometiste mantenernos, Señor, en santificación, en un proceso. Señor, por eso muchos rehuyen del cristianismo, porque amaron más las tinieblas que la luz, o aman más las tinieblas que la luz. Señor, gracias. No podemos decirte otra cosa más que gracias, porque nos resplandeció la luz del glorioso evangelio de Cristo. Nos alumbraste, porque tu luz, Señor, nos dejó empezar a conocer tus atributos, tu carácter, tu corazón, tu gran bondad, tu gran misericordia, pero también tu ira, tu santidad, tu justicia, tu verdad. Ayúdanos a crecer, a ser maduros y asumir el reto y el compromiso, Señor, de ser discipuladores también, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Señor. Lo podemos lograr solo por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy lo tenemos sin merecerlo. Y que eso, Señor, nos anime, poner nuestros ojos en Jesús, nos motive a correr la carrera sin desfallecer, Padre. Anima el corazón, Señor, el alma de cada uno de mis hermanos hoy aquí presentes. Que sea tu espíritu y tu gracia en ellos, para dejar de ser solo oidores y se conviertan en hacedores de tu palabra también. Es mi oración, Señor, para ellos esta tarde. Te pido esto, concédenos tu favor, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Mándenme su tarea, por favor.